Bien, chicos, bienvenidos a la clase número 1 de la unidad 1. De hecho, esta va a ser una clase combinada, las primeras dos clases de hecho teórico de la unidad 1, llamada Sismología aplicada a la ingeniería sísmica, y esta clase sería en base a los conceptos de la sismología. Les habla el ingeniero Marco Palma, docente del Departamento de Estructura, Facultad de Tecnología de la Construcción. En este caso, pues yo voy a ser el instructor de ustedes durante todo lo que resta del semestre de esta muy bella asignatura de la ingeniería sismológica. Bien, entonces empezamos. A lo largo de la historia ha habido muchísimas teorías del porqué del movimiento sísmico, del por qué nosotros nos estamos moviendo. Bien, y pues la teoría más aceptada desde el punto de vista estructural, yo me voy a basar más en lo que decimos, en lo que pensamos, en lo que apoyamos las ingenierías estructurales, los geofísicos, los geólogos y demás que estudian la composición terrestre, pues ellos tendrán algo más o algo distinto que decir. En este caso, pues para nosotros la teoría más acertada, la teoría más aceptada es la teoría de la deriva continental. Esta cita de que hace 270 millones de años nosotros éramos un mismo continente, un solo continente llamado Pangea. Ese único continente se ha ido separando, se ha ido formando. En base a ese primer continente se han venido formando muchos otros continentes que ya nosotros conocemos. Y bien, y eso es lo que postula, hay un movimiento, bien, hay un movimiento en la Tierra, y hasta el día de hoy no podemos aún descartar el hecho que nos estamos moviendo. Bien, eso es lo que cita la teoría de la deriva continental. ¿Y qué postula realmente? Bueno, postula de que hay distintas corrientes, llamadas corrientes convectivas, las cuales están ubicadas entre esta zona superior, este manto superior, y entre el núcleo exterior. Entonces, en este manto inferior, el cual no es más que una roca, un fluido de roca llamado magma, esta zona, al estar en la zona más externa, está a una temperatura mucho menor que la zona interna, el núcleo interno o el núcleo interior, principalmente hierro, está compuesto principalmente por hierro. Este núcleo interior tiene una temperatura muchísimo más elevada, y por simple equilibrio físico, equilibrio de temperatura, existe un movimiento de este magma. Entonces este magma, esa roca fundida, lo que hace es moverse, y eso hace que en esta corteza que tenemos por acá, ¿ven?, existan placas tectónicas. Las placas tectónicas están en esta zona que nosotros vamos a ver por aquí. Un símil muy coloquial pudiese ser, podemos tener una olla de agua caliente. Imagínense esa olla de agua, nosotros colocamos unas láminas de lasaña, por ejemplo, ¿ok? Entonces ellas están en contacto, están ahí, las láminas están flotando sobre el agua, ¿bien? Y lo que nosotros ponemos el calor, ponemos a hervir el agua, ¿bien? Entonces empieza a circular el agua, y ese efecto de circulación de agua relativo entre el movimiento entre las placas, o en este caso la lámina de lasaña, entonces ese es un símil de la física equiparable al fenómeno que les estoy mencionando. O sea, insisto, les estoy haciendo un ejemplo un poco simple, pero que nos podría llevar a entender un poco mejor lo que estamos hablando de ese movimiento de placa. Bien, para que a ustedes le quede un razonamiento de cosas corrientes convectivas. ¿Okay? Obviamente existen espesores de los mantos sólidos, de los espesores de los siguientes medios, pero bueno, eso ya no es lo que a nosotros nos compete, ¿ven? Pero estamos hablando de hierro, magma y la zona de corteza, en esa que contiene la placa tectónica. Bien, esas placas tectónicas, la corteza de la Tierra tiene en 7 placas continentales y en 14 placas de tamaño intermedio. Bien, por lo tanto ustedes pueden ver esa división. Bien, así la placa africana, sudamericana, norteamericana, euroasiática, indo-australiana, placa antártica y la planta del Pacífico son las continentales. Caribe, Nazca, Coco y demás
Caribe, Coco, Nazca y demás son algunas placas de tamaño intermedio. ¿Ven? Y esta figura simplemente me muestra esa distribución espacial de placas que nosotros tenemos. ¿Okay? Fíjense de que estas placas indican los movimientos de las placas. Por ejemplo, la placa de Nazca se ubica, fíjense cómo está la dorsal pacífica, y cómo a partir de esa zona sale el magma, y eso hace que esta placa se mueva en este sentido, y esta placa que tenemos acá, subduce por debajo de la placa sudamericana. ¿Okay? Más adelante vemos esa indicación. Y estos triángulos que vemos acá no son más que la caracterización o representación gráfica de lo que son zonas de subducción. Estas zonas dorsales, bien, y estas zonas punteadas son zonas donde efectivamente son zonas continuas. Bien, y son zonas donde nosotros tenemos incertidumbre de la participación o cómo se los puedo decir, o del comportamiento que tengan las placas. ¿Okay? Las zonas continuas son zonas de falla transformante. ¿Bien? Y en estas zonas son placas de comportamiento divergente, y bueno, eso lo vamos a hacer un poquito más adelante. No quiero adelantarme demasiado en el tema y no quiero ir perdiéndolo desde el inicio. Veamos, no quiero adelantarme tanto. Bien, entonces con un triángulo, pues en esta representación, bien, con un triángulo vamos a tener los eventos sísmicos, y esos eventos sísmicos están representados con puntos circulares, y los puntos triangulares significan la casa de las zonas volcánicas, y efectivamente existen muchísimas zonas volcánicas distribuidas, y también obviamente tenemos una gran cantidad de sismos, los cuales están muy por encima de la zona volcánica. Y estas zonas, si ustedes ven, coinciden en su mayoría con las zonas donde están distribuidos los bordes o las placas que nosotros tenemos por ahí. ¿Ven? ¿Okay? Entonces, existen límites de placas. Esos límites de placas pueden ser divergentes, pueden ser transformantes también. Entiéndase por divergente aquello donde a la salida del magma, bien, tiende a separar, siente fuerzas de tensión que tienden a separar las placas. Eso es un límite divergente. El límite transformante, que lo único que consiste es en la transformación o en la modificación de la superficie a partir de un movimiento relativo entre dos placas. ¿Ok? Bien, entonces también tenemos los límites de placa, o los límites convergentes, que son típicos de zonas de subducción. Por ejemplo, la placa de Nazca subduce en Chile, Japón, tienen zonas o tipos de esta placa, que son zonas que subducen, por debajo de la placa sudamericana, en el caso de la placa de Nazca. Entonces tenemos límites divergentes que separan las placas, transformantes que hacen que sean una división en las placas, como lo que tenemos por acá, como la falla de San Andrés, un ejemplo bastante claro. Y estas zonas que son los límites convergentes, que es donde las placas subducen por debajo de otras, que es como normalmente se tiene en la planta chilena, por mencionarles algo que nosotros podamos entender. Esta zona de contacto inclinada entre dos placas se producen placas. Entonces esta zona se conoce como una zona de Benioff. ¿Okay? De ahí depende de dónde se localizan los sismos, que son sismos de profundidad, son sismos locales, de profundidad intermedia, o sismos muy superficiales, o en una zona cerca de la parte volcánica, ¿no? Bien, todo eso es lo que nosotros podemos tener que puede ocurrir de parte de la caracterización. Como yo les he dicho, no voy a entrar tanto en el detallamiento de la parte geológica, pues obviamente sí me interesa muchísimo que aprendamos sobre la parte geológica básica, que nos va a ayudar a entender un poco el comportamiento de los sismos. Bien, de todas maneras, a mí mientras vamos haciendo la presentación me se me van ocurriendo algunas preguntas. Bien, esas preguntas yo las voy a escribir y las vamos a hacer, y esa es una parte de una evaluación, parte de evaluaciones extra que nosotros vamos a seguir haciendo. Ok, sigamos.
así como la teoría de la placa tectónica clasifica a escala continental, ¿bien?, los movimientos relativos entre ellos, de acuerdo con los tipos de límites de borde de placa recién definida, a menor escala el movimiento de la zona puntual puede ser muy complicado. ¿Bien? Ok, entonces, a nivel local, el movimiento de toda porción de placa de corteza terrestre suele ocurrir a lo largo de algún desplazamiento horizontal. Ya existe, o quizás en algunas distintas estructuras geológicas de la corteza conocidas como falla. Entonces, la falla son esas estructuras geológicas a lo largo de donde se generan esa representación sísmica. Entonces, la presencia de una falla no necesariamente indica que la zona sea sísmicamente activa. Esto depende de la actividad sísmica que tenga cada una de las zonas que nosotros estamos interpretando, ¿ven?, de una estructura geológica. Es decir, la falla puede tener lugar por infinidad de causas, sea sísmicamente activa o inactiva. Bien. Muchas fallas, como por ejemplo en Chile, la falla de San Ramón es una falla enorme, pero que no solamente indica o influye sobre el comportamiento sísmico, sino también hay otros factores que inducen en la peligrosidad sísmica de la zona. Bien, es una zona bastante complicada de caracterizar. Como eso está un pie de montaña y un pie de cordillera, como no está activa, entonces pues, vamos a tener ese comportamiento bastante interesante de ese tipo de falla. De todas maneras, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, en donde intentemos caracterizar un poco mejor la tipología de las fallas locales para nosotros. Bien. La ruptura de las fallas muchas veces no se hace visible, ¿bien?, en la superficie de la tierra, pero hay algunos índices, ¿bien?, o hay algunos indicios de lugares donde sí se generó ese buzamiento local. Es decir, cuando nosotros podemos ver ese comportamiento de abertura, como cuando lo vemos en las películas de terremotos, ¿no? Hay una abertura bastante peligrosa, bastante temible, ¿no?, en la tierra, como por ejemplo en la falla de San Andrés, la muy famosa falla de San Andrés, y no solamente por la película, sino por el histórico terremoto que llegó a liberar esa falla y que desoló una zona muy poblada. Bien. Los movimientos repentinos que tienen lugar a lo largo de la falla son la causa de la mayoría de los terremotos. Dependiendo de su geometría y de la dirección del movimiento relativo, los geólogos clasifican en fallas normales, inversas, desplazamiento horizontal. ¿Ok? Entonces, el buzamiento de una falla, en inglés nosotros lo conocemos como dip, es el ángulo de inclinación de una capa de roca o de superficie respecto al horizontal. El strike es la dirección de la línea de la falla. Una falla, desplazamiento horizontal o transcurrente, involucra desplazamiento lateral de roca en la dirección paralela a su rumbo. Bien, las fallas transcurrentes pueden tener un rumbo lateral izquierdo, un rumbo lateral derecho. Vamos a ver ese tipo de representación, ¿ok? A continuación, veamos una falla inversa, en la cual el material situado encima del plano de falla o bloque de techo asciende con respecto al material situado. La inversa siempre vamos a considerar el mecanismo que la roca o el material geológico que tenemos en un extremo sube con respecto al otro, a diferencia de la falla normal, que la roca ubicada por encima se desliza hacia abajo y la de desplazamiento simplemente se desplaza de forma relativa uno respecto a la otra. Bien. Por ejemplo, en Venezuela hay una tipo de falla de deslizamiento dextral. Bien, entonces si ustedes, por ejemplo, se sitúan en Caracas respecto a Dominicana, Nicaragua, entonces ustedes ven cómo se desplaza durante un sismo, se desplaza hacia la otra dirección. Ustedes pueden ver cómo se aleja de un lado hacia otro. Bien, eso es una falla dextral, derecha o izquierda.
Bien, pero eso es lo que quiere decir, simplemente es un deslizamiento. Si ustedes siguen mi puntero, como que tengamos la falla en un rectángulo, entonces ustedes parten ese rectángulo en dos, entonces se desliza uno respecto al otro. Entonces eso es una falla dextral izquierda, una falla dextral derecha, como lo acabamos de ver. Bien, ¿qué más podemos ver por acá? En San Francisco y en Northridge fueron ocasionados por fallas inversas. En las fallas inversas, como ya le habíamos dicho, es el material situado sube respecto al otro, bien, por motivo de una compresión en el evento, durante el evento sísmico. Bien, y este material, efectivamente, como lo muestra la figura, cuya traza dice no afloró la superficie. Bien, como aquí podemos ver un poco, hay una representación, ¿no?, de lo que sería pues el caso de los tipos de fallas que tenemos por ahí. ¿Bien? Entonces tenemos un trazo, estas líneas que tenemos aquí son los trazos de falla. ¿Bien? Ese trazo de falla podemos ver cómo pues a través del buzamiento, como hacemos el buzamiento es el ángulo, entonces aquí tenemos la superficie terrestre, entonces de la falla donde se genera el foco se genera una ruptura de la superficie, entonces a ese ángulo entre la superficie y el ángulo de ruptura del suelo, entonces nosotros lo llamamos el ángulo de buzamiento. ¿Bien? Como lo logramos ver por acá, eso es una falla normal. Esto es una falla normal donde hay una parte que sube por encima de la condición normal, es decir, nosotros tenemos la corteza terrestre en esta zona, entonces el sismo genera de que una zona suba y la otra zona pues se mantenga siempre constante. Que tenemos la falla inversa, que es el contrario, hace de que se genere la ruptura superficial y descienda un bloque por debajo de la parte superficial. La falla lateral izquierda, como logramos ver, hay un deslizamiento. Esto es realmente interpretable de distintas maneras. La falla lateral izquierda, falla lateral derecha, eso ya indica muchas veces un punto de apreciación. La falla normal lateral izquierda, como ustedes logran observar, es una combinación entre la falla normal, este tipo de falla normal, y el tipo de falla lateral, es decir, la superficie se desliza pero también desciende un punto del otro. Vamos a tener la falla inversa lateral izquierda, exactamente lo mismo en la falla normal lateral izquierda, lo único que aquí en vez de tener una falla normal donde una porción de tierra sube por encima de la superficie, vamos a tener lo contrario, que es donde una porción desciende por debajo de la superficie. Bien, continuamos, disculpen la interrupción. Vamos ahora con la teoría del rebote elástico. No me he saltado nada, esta era la última presentación que tenemos por ahí. Miren, la teoría del rebote elástico. Imaginemos lo siguiente, imaginemos que tenemos una porción de la placa tectónica, tenemos esta placa tectónica y esas dos placas tectónicas están susceptibles de tener asperezas. Obviamente los límites, incluso la placa subductiva de Nazca respecto a la placa sudamericana puede estar contenida o puede contener asperezas, y esas asperezas no son más que variaciones o alteraciones que tiene la roca en un plano completamente liso. Esa rugosidad puede ser que esté trabando en cierta zona, es decir, esa rugosidad, es decir, imaginémonos una roca, ¿no? Una roca no siempre es completamente lisa, sino tiene alguna aspereza, alguna rugosidad. Entonces esa rugosidad tiende a retener, o sea, tiende a friccionar una zona más que otra. Entonces se genera una condensación alta de energía. Entonces la energía que retiene esa roca va a aumentar a medida que se va a generar el desplazamiento, y una vez que se genera ese desplazamiento, entonces llega un punto donde esa aspereza limitan el desplazamiento y va a generar entonces ese aumento de tensión de corte en la roca. En determinado momento, cuando se supera esa fuerza de roce, entonces se libera la energía y eso le llamamos un evento sísmico, y decrece de forma abrupta la tensión de corte del material. ¿Y eso por qué se llama rebote elástico? Porque no es más que esa liberación de energía, pero eso hace que no se inclusione dentro del rango inelástico del material. Sencillamente se aumenta las tensiones, y una vez que se vence esa fuerza de roce, se libera nuevamente. Entonces esa es la teoría que conocemos del rebote elástico. ¿Ve?
como por ejemplo el de la roca dúctil. Si la roca es más dúctil, entonces la roca se deformaría muchísimo de esta forma, y si la roca es frágil, simplemente se rompe, se generaría una ruptura, como lo logramos ver por aquí. En el caso de nosotros, que es que tenemos rocas medianamente dúctil, donde nosotros difícilmente podemos ver la ruptura de la superficie, entonces podemos ver de que hay una deformación, como lo logramos ver por acá. Mientras que en el caso de la roca frágil, que es donde ya nosotros logramos ver esa ruptura superficial, logramos ver por acá, es donde les comentaba anteriormente, como por ejemplo la falla de San Andrés. Bien, ok, bien. Veamos. Bien, estamos hablando ahora de localizar los epicentros, ondas sísmicos y los focos. Bien, entonces hablando de lo que es un foco, un epicentro y una onda sísmica. Bien, entonces el foco es el lugar a profundidad donde se localiza la liberación, donde se genera la liberación de energía. ¿Sí? Cuando se genera esa liberación de energía, tenemos una profundidad, que es lo que nosotros conocemos como el foco. La proyección, aquí como ustedes ven, esa es la falla, es decir, es la liberación de energía que se genera, que es lo que explicamos anteriormente. ¿Sí? Esa liberación de energía hace que se genere una ruptura por corte en la placa, o en el caso de la roca terrestre. Entonces esa liberación de energía, si nosotros trazamos o generamos una paralela, ¿no?, en el caso superficial, pues logramos a generar el epicentro. El epicentro es la localización sobre el plano superficial de lo que sería, o de donde se localizó el final del sismo. Entonces nosotros vamos a tener una profundidad focal, vamos a tener un epicentro que no es más que la localización en el plano sobre la superficie de la Tierra, pues, porque muchas veces normalmente tenemos que combinar ambas funciones para poder entender un poco lo que se generaría, porque no me sirve de mucho decir de que un sismo está localizado a 10 metros de profundidad cuando no sé dónde. Entonces necesitaría un epicentro para poder entender en qué zona se localizó, la profundidad en la que se genera la liberación de energía, la calidad de la liberación de energía, la cantidad de liberación de energía, la caracterización y el transporte, y cómo al final los sensores sísmicos llegan a medir esa liberación de energía. Bien, parte de eso es donde nosotros vamos a partir en la unidad número 2, que es la geolocalización sísmica. Vamos a aprender, en base a nada más lectura de sismo, vamos a aprender a localizar, o a intentar, no siempre es una ciencia 100% cierta, vamos a intentar localizar el caso de el epicentro sísmico que nosotros tengamos. Ok, eso es cuando hablamos del caso de foco, en el caso hablamos de foco y epicentro del sismo. Ok, bien, continuamos. Bueno, esta lámina creo que es fácilmente interpretable. Bien, eso les quedaría a ustedes que la vean un poco mejor y le dan la interpretación que requiere. Bien, solo voy a regresar un poco. Bien, y es que se me había escapado, bueno, vamos a ese tema ahorita, pero se me había escapado un poco el explicarle esto, ¿no? Cuando se genera la liberación de energía, cuando se libera el sismo, no solamente vamos a tener el foco, la falla, el epicentro, eso es la distancia de fondo, la distancia epicentral, como lo tenemos aquí caracterizado. Tenemos el foco hipocentro, tenemos la proyección en superficie que le llamamos epicentro, donde vamos a tener el observador, aquí estamos nosotros. Entonces esa distancia se llama distancia epicentral. Vamos a tener esta línea que se generaría la distancia epicentral y demás por ahí. Entonces no solamente eso, sino que esta energía llega hasta donde nosotros la sentimos o no la sintamos a través de lo que se llaman dos tipos de caracterizaciones de superficie, de ondas, perdón. Vamos a tener las ondas de cuerpo, que son a través de las ondas P y las ondas S, y vamos a tener las ondas superficiales, que son las que llamamos las ondas Rayleigh y las ondas Love. Bien,
Las ondas de corte S y las ondas de compresión P son llamadas de esta manera P y S debido a que la onda de compresión P es lo que nosotros llamamos la onda primaria y la onda de corte S que es la onda secundaria, esto caracterizando el tiempo de arribo que vamos a tener hacia el observador, el que siente el sismo, o la forma en cómo nosotros caracterizamos el acelerograma sísmico. Bien, entonces para entender un poco mejor eso, vamos a tener las ondas P. Vamos a hablar primero de las ondas de cuerpo. Esas ondas P, bien, esas ondas P se trabajan a través de la dilatación o compresión del medio. Si nosotros vemos esta partecita, le llamamos un medio no alterado para que sepan cómo está el suelo, y entonces la onda viaja en esta dirección comprimiendo las distintas capas terrestres que nosotros tengamos acá. En eso se llama una dilatación, y por lo que se genera una presión, una compresión sobre el terreno. Bien, y lo que nosotros llamamos las ondas S o las ondas secundarias van a generar un tipo de onda, es decir, este movimiento que tenemos por aquí, que describe el movimiento de una onda, donde vamos a tener una longitud entre cada pico de onda, vamos a tener una amplitud. Bien, y esta onda S llega después de que llega la onda P. Por eso se lee en el acelerograma, leemos primero la onda sísmica P y luego leemos la onda de corte. Si nosotros fuésemos un edificio, nosotros localizamos el edificio por aquí, entonces simplemente se estaría comprimiendo la superficie de manera lateral al suelo, y aquí distinto, pues si el edificio está por aquí, va a tener que pasar por todo este movimiento de onda normalmente sinusoidal. Hay aquí unos videos, vamos a ver estos tipos de videos, ¿no? Son para que ustedes tengan un tipo de distracción, que es una onda longitudinal. Es decir, aquí ustedes están viendo una onda longitudinal. ¿Bien? Esa onda longitudinal simplemente está comprimiendo, es decir, entiéndase que esto es la capa de suelo, aquí está el edificio, entonces la capa de suelo simplemente se está comprimiendo. Bien, aquí vemos cómo el sismo se genera de un lado a otro y empieza a comprimir de manera longitudinal el suelo, y luego cambiamos a la onda transversal. Aquí está el edificio, entiéndase, esta es la superficie, vemos cómo esto va a ir cambiando, ¿no? Cómo se va a ir generando un movimiento histerético, un movimiento oscilatorio durante todo el trámite del evento sísmico. Eso es lo que podemos ver, eso lo podemos ver un poco por acá, creo que se los ayuda a entender, y pues esos son los guapos que inventaron ese video. Bien, entonces esa es la forma como nosotros logramos interpretar esto, ¿no? En el caso de la onda Love y la onda Rayleigh, la onda Love simplemente es una onda que tiende a bifurcar o tiende a comprimir de manera lateral el terreno, como ustedes lo van a observar por acá, y la onda Rayleigh pues una onda aleatoria, una onda circular que tiende a generar también el movimiento de una onda. Veamos un poco lo que me quiere decir esto por acá. Entonces aquí vemos otra vez el movimiento de la onda P. Esto se ve un poquito más claro, ustedes ven el edificio y cómo se localiza, y vemos cómo tenemos la dirección de la propagación. Veamos, entonces si por acá tenemos el caso de un movimiento sísmico, entonces aquí se lee un poco mejor, vemos cómo se va comprimiendo y tiende a generar un ensanchamiento del edificio durante un momento. Bien, y vamos a tener el caso de las ondas secundarias que se distribuyen de esta manera, que son ondas de cizalla. Recuerden que ustedes les enseñaron en mecánica de materiales de que el cizalla es lo que nosotros normalmente llamamos como cortante, ¿no? Entonces, que se distribuyen de esa manera, y pues aquí vamos a tratar de adelantar para que no veamos. Entonces aquí está un poquito mejor. Bien, vemos cómo se genera un movimiento de una onda, como que estamos moviendo, esto como una ola, ¿no? Entonces, al cual vamos a estar sometiendo al edificio. Tenemos la dirección de la propagación. ¿Ven? Entonces por aquí lo vamos a hacer un poco mejor. Ustedes observan, pues hay ese movimiento ondulatorio en el suelo, el cual pues es el más peligroso del edificio. Recuerden de que en ingeniería estructural todo es onda, todo es una onda. Bien, pero nosotros, parte de nuestros artilugios matemáticos, tenemos a simplificar un poco más y lo llevamos al concepto de energía. Lo llevamos al concepto de energía. Es por eso de que nosotros al final nos centramos en
no tanto en la onda que llega, sino en la cantidad de energía liberada en base al punto donde nosotros estamos generando la caracterización. Bien, sigamos entonces. ¿Y eso cómo lo hacemos? ¿Cómo tendemos a hacerlo normalmente? Nosotros, una vez que se manifiesta el evento sísmico, entonces se genera la lectura o la representación de la captura de ese movimiento, se genera a través, por ejemplo, de acelerograma sísmico. Y por ejemplo, entonces en ese acelerograma tenemos la actividad sísmica, la capturamos y podemos ver cuando el instrumento registra el primer movimiento, que es el arribo de la onda P, y obedece, pues como le había dicho, a esa onda P, y cuando ya comienza a hacer esa perturbación más grande, la excitación más grande, es el arribo de la onda S. Entonces, y la onda Rayleigh es la que tenemos cuando empieza la atenuación de la energía de lectura que se está generando por acá, en esta zona. Bien, fíjese de que viendo esta imagen que tenemos aquí, la onda P, interpretando, ¿no? Como el pulso, fíjese, inicia. Vamos a ver, voy a emplear un poco. En esta zona que tenemos por aquí, el pulso viene recto, no tiene nada, y vamos hacia abajo, ¿sí? Y luego sube hacia arriba. Entonces, el efecto de que esto baje es, que esto baje o decrece, no es más que, no se desentiende eso, el efecto cuando el primero baja está asociado a un mecanismo normal o inverso. Veamos un poquito para acá. Cuando vamos a tener una falla normal, que el mecanismo que activó esa falla puede ser una falla normal. Esa falla que está asociada a ese mecanismo de lectura es una falla normal porque es cuando el bloque desciende, ¿okay? A diferencia que si hubiese sido una falla inversa, entonces el bloque subiría. Entonces quiere decir de que en la lectura del evento sísmico hubiésemos podido registrar una subida inicial. Bien, entonces eso es lo que podemos leer así a grandes rasgos, ¿no? Disculpen, se lo voy a poner un poquito nuevamente en su punto. Entonces eso es lo que tenemos ahí, una interpretación rapidita del acelerograma. Entonces esas son cosas de que nosotros podemos leer de un acelerograma bastante rápido, ¿sí? Cuando llega la onda P, cuando llega la onda S, cuando la onda Rayleigh, y el tipo de falla que podemos generar de la lectura de un acelerograma. Otra cosa que nos interesa a nosotros en nuestro curso, pues también a través de la parte de la ingeniería estructural, es lo que es la ubicación de la distancia epicentral. Nosotros podemos representarlo pues rápidamente a través de algunas ecuaciones bastante simples y a través pues de la lectura gráfica de este acelerograma entre la diferencia del arribo de tiempo entre la onda P y la onda S, y cuando graficamos esa circunferencia que nos va a dar del tiempo y la velocidad de la lectura de la onda, entonces con eso nosotros podemos caracterizar más o menos esto, como les decía en la parte de geolocalización sísmica. No siempre es una ciencia 100% cierta, porque esto va en base a la apreciación. Como nosotros normalmente no tenemos todas las lecturas de los acelerogramas, o en el caso de Nicaragua no tenemos tantos acelerogramas, tantos fuentes de lectura de sísmica, como me refería a las fuentes de lectura sísmica, pues nosotros no podemos hacer, disculpen la palabra, no podemos hacer una caracterización como a nosotros nos importa, como a nosotros nos gustaría, pero a través de algunas lecturas podemos más o menos llegar a un acuerdo de dónde está la localización epicentral. Nosotros pudiésemos entender la profundidad o el hipocentro, pero la localización o la proyección de esa localización en la superficie es la que nosotros tratamos de caracterizar de manera aproximada, y pues eso es lo que nosotros vamos a entrar en base a la unidad número 2. Bien, entonces vamos a continuar. Bien, en el caso que habíamos hablado, vamos a unar un poquito más. La clase va a quedar, la clase 1 va a quedar por acá. Entonces esa
geolocalización, o esa localización se basa en la lectura, bien, desde el arribo 1, entonces desde el primer arribo de la onda P, y medimos el tiempo en el cual se genera el primer arribo de la onda S, y pues esa distancia, bien, o esa lectura, o esa distancia, o ese tiempo, o la diferencia del tiempo en el arribo de la onda P y la onda S, caracterizado a la velocidad en dependencia del estrato. Nosotros lo podemos obtener bastante sencillo en base a la densidad, por ejemplo, a la densidad del suelo, a la resistencia al corte, o la resistencia cortante del suelo, y en base a la relación de Poisson del medio. Bien, en base a eso podemos obtener una velocidad, podemos obtener una variación del tiempo, que es lo que leemos por acá, y en base a eso pues tenemos un diámetro, una distancia que nosotros podemos trazar en el punto coordenado donde nosotros obtuvimos este sismo. Bien, entonces trazamos esa distancia, y en base a un trazo de muchos sismógrafos que nosotros tengamos localizados en la zona, pues podemos lograr interceptar cuál es el punto donde convergen todas esas circunferencias que nosotros vamos a tener por ahí. Recuerden que ustedes lo deben de saber de geología, de que entre mayor sea el tiempo entre lectura de arriba de la onda P y lectura del arriba de la onda S, pues mayor va a ser la distancia que nosotros vamos a tener del evento sísmico. Entonces, si nosotros tenemos rapidito esta lectura de onda P y onda S, entonces vamos a tener que estamos bastante cerca de la zona epicentral y la zona hipocentral. Bien, recuerden de que la velocidad con la que viaja cada una de estas ondas difiere muchísimo. Ahorita se me escapa un poco el dato, en la clase número 2 yo voy a darles ese dato, pero normalmente viajan entre 6 a 7, normalmente la velocidad de la onda P, de la onda S, perdón, y menos ya sería 2 o 3 la velocidad de la onda P. Bien, entonces vamos a quedar por ahí la sesión del día de hoy, o la primera sesión, disculpen, de la asignatura, que es esta introducción a la parte de sismología. Vean de que no unamos mucho tiempo en terminar estos conceptos bastante fundamentales, y vamos a entrar a la segunda parte, donde vamos a abarcar la parte de instrumentación y otros elementos de seguridad sísmica. Bien, entonces por el momento me despido, saludos.